Buenos días. ¿Cómo están? ¿Descansado bien? ¿Sí? Vale. Vamos a empezar. ¿Nos saludamos? ¿Sí? Bueno, sí. ¿Vale? ¿Ya? Ya. Se vienen arriba, mis hermanos, ¿eh? Eso es bueno, eso es bueno. He hecho en falta algunas caras. Bueno, Señor obrará seguramente en los corazones. Y vamos a orar no solo por este momento en el que Dios nos ha puesto aquí en este lugar. Vamos a orar también por la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Y vamos a orar también por los hermanos que hoy no están entre nosotros. Y por esas almas que estamos intentando salvar de las garras de Satanás, ¿verdad? De las garras del adversario, para que Dios muestre una vez más su poder y su gloria en esas vidas. Entonces, hermanos, como hacemos siempre, y después de alabar al Señor, como hemos estado haciendo, y de preparar ese corazón con un cántico celestial, pues vamos a orar, ¿vale? Vamos a juntar nuestros corazones. Señor Padre Santo, te damos gracias nuevamente que estamos aquí en tu presencia, Señor. Nuevamente que hemos venido a la congregación, a este lugar donde los salvos, donde tus hijos, donde esa eclesía, esos llamados y congregados, apartados del mundo para hacer un ministerio diferente, una misión especial. Estamos aquí, Señor, nuevamente para darte gracias por la obra que tú hiciste en nuestras vidas. Y nuevamente, como cantamos en nuestras alabanzas, nos acordamos que tú en el sepulcro enterraste nuestras vidas y que resucitamos juntamente contigo, Señor, para una novedad de vida, para una nueva vida. Señor, no resucitamos para seguir viviendo en nuestros delitos y en nuestros pecados, no resucitamos para seguir en las viejas costumbres, sino, como dices en tu palabra, para despojarnos de ese viejo hombre que se encontraba viciado, acostumbrado a las cosas malas, y vestirnos día tras día de ese nuevo hombre, el cual tiene que ser a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Porque hemos nacido de Él, nos tenemos que parecer a Él, Señor. Por eso venimos aquí, porque por nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada, y por eso estamos aquí, Señor, para que un día más, a partir de esa vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros arraigados y bien establecidos en Él, demos los frutos que de Él manan, esos frutos de misericordia, de amor, de paciencia, de paz, de sosiego, de misericordia, todo eso, Señor, que tú tienes en plenitud. Ayúdanos, Padre Santo, para que esa sea nuestra vida nueva. Te pedimos, Padre, porque todavía muchos de nosotros en ocasiones volvemos a la vieja vida, al viejo hombre. Ayúdanos a que, fortalecidos siempre en tu palabra, podamos seguir hacia adelante y parecernos más a la luz de Cristo, Señor. Hay muchos hermanos que hoy no están aquí, Señor. No sabemos en qué lugares se encuentran. Sí sabemos que algunos están trabajando duramente para conseguir ese salario. Hay otros, puede ser que estén enfermos. Y habrá otros, Señor, que se encuentren haciendo otras cosas. Tú solo lo sabes. Pero, Padre Santo, te pedimos que tanto a unos a los otros fortalezcas, guíes y protejas de toda clase de mal. Y a los que están aquí, Señor, a los que han sacrificado una hermosa mañana de domingo, pudiendo hacer otras cosas, Señor, tú los has traído aquí con tu voz de amor. Y tú los has traído aquí para que un nuevo día tú nos abras tu palabra de par en par y un nuevo día nos digas: ¿qué quieres que hagamos nosotros, Señor? ¿Qué podemos ofrecerte? ¿Qué podemos dar a aquel que es el gobernador de todo el universo, el creador y fundador de todas las cosas? Señor, ayúdanos a que comprendamos que aunque sea poco, podemos hacer muchas cosas. Ayuda, Padre Santo, a esta iglesia para que principalmente sea una iglesia viva, para que principalmente seamos dadores de vida, predicando el Evangelio, no nuestra palabra, sino la palabra que aparece en ti, Señor. Es esa palabra de vida la que debemos predicar y salvar esas almas preciosas, porque el tiempo se acaba. Día tras día vemos más muestras, día tras día vemos más evidencias de que el fin de todas estas cosas se acerca.
de que la vida tal y como la hemos conocido hasta ahora ha cambiado y está cambiando, Señor. Y pronto tú vendrás a por los que son tuyos. Te pedimos, Señor, que toda esta congregación vaya contigo, Señor. No dejes a ninguno de este lugar. Por eso te pedimos que toques nuestros corazones. Si hay alguno todavía, Padre Dios, que no te pertenece, sálvale por tu misericordia. No por sus obras de justicia, porque ningún hombre puede ser salvado por sus propias obras, sino por la obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz. Y por eso venimos, Señor, y por eso te damos las gracias. Y dejando como siempre todas las cosas en tus benditas manos, Señor, oramos en su nombre, en el gran nombre que hay sobre todo hombre, Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Acompáñenme con vuestras Biblias. ¿Han traído Biblia? ¿Sí? Pues acompáñenme con su Biblia a San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13. Porque hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones que se van a centrar en el aposento alto. ¿Saben qué es el aposento alto, no? Es aquel lugar que Dios preparó para que Jesús tomase la última cena, para que Jesús compartiese esos últimos instantes en comunión, en armonía, aunque no armonía plena, como veremos, pero un rato, una noche. Hoy hemos cantado la alabanza un día, ¿no? Pues aquello fue una noche muy especial en la que el Señor tenía grandes cosas que decir. Y no solo a ellos, a aquellos que compartieron esa noche el plato de comida, el vino y el pan, sino que también es algo que tiene que decirnos a nosotros. Y por eso quiero que aprendamos a lo largo de unas cuantas semanas, no sé cuántas, solo Dios dirá, aprendamos acerca de lo que ocurrió en este aposento alto y lo que tiene que significar para nosotros, es decir, lo que tiene que aportar en nuestras vidas cristianas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estoy aquí? Sí, vale, estoy aquí. Vamos a leer San Juan capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y hoy es una pequeña introducción, ¿vale? Hoy solo una pequeña introducción acerca de este evento, de este pasaje, y que vamos a, si podríamos decir la palabra desmembrar, vamos a analizar solo 3 versículos, y a partir de la semana que viene nos inmiscuiremos más en profundidad en todas las enseñanzas que hay, capítulo tras capítulo. Recuerden, el aposento alto abarca capítulo 13 de San Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17. ¿Vale? 5 capítulos en su totalidad. Vamos a leer, como son 3 versículos nada más, vamos a leer juntos San Juan capítulo 13, versículos del 1 al 3. ¿Vale? San Juan capítulo 13, versículos del 1 al 3. Leamos juntos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Hasta aquí. Hasta aquí, hoy hasta aquí. La semana que viene ya veremos cómo cuando Jesús se levanta de la cena, se quita el manto, coge una toalla, la ciñe, etcétera, etcétera. Hoy podemos decir, hermanos, si quieren poner título, yo sé que a algunos sí les gusta poner título a las predicaciones, más para saber el tema de que vamos a tratar, será el aposento alto, el amor hasta el fin. El aposento alto, el amor hasta el fin, porque es el tema principal de la palabra de hoy, pero antes hay que analizar bien lo que ocurrió aquí. En primer lugar, si nosotros vamos a los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, llamados evangelios sinópticos, esto lo explico algunas veces, pero lo digo para que no lo sepa. Evangelio sinóptico significa que se tienen que ver juntos,
Es decir, no puedes ver aparte Mateo, aparte Lucas y aparte Juan, sino que los tienes que sobreponer, porque cuando tú los pones sinópticamente, los ves en su plenitud, todo concuerda. Porque lo que le falta a uno viene en el otro y así, ¿no? Entonces, por eso se llaman evangelios sinópticos. Pero en estos evangelios sinópticos, que también se cuenta la historia del aposento alto, el evento del aposento alto, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, Mateo capítulo 26, desde el versículo 17 al 29, son apenas, ¿cuántos versículos? ¿12? 12 versículos hablan solo de este pasaje del aposento alto, en los cuales se habla de la preparación, cómo se preparó ese aposento, habla de Judas, lo que había planeado ya Judas, que en su corazón pues iba a vender al Maestro, al Señor, y cómo Jesucristo instaura la Santa Cena, es decir, el nuevo pacto en su sangre. Este es el pan, que por todos es partido, esta es la sangre, que por todos es derramada. ¿Os acordáis? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, Marcos en el capítulo 14, versículos 12 al 25, 13 versículos. Habla de lo mismo, la preparación, de cómo fueron, Cristo los envía, veréis a un hombre que va con un cántaro de agua, seguidle, en la casa donde él entre, pasad vosotros, preguntad al amo de la casa, oye, ¿dónde está el aposento que tiene que estar preparado para el Señor? Y él os enseñará el aposento. Dice que era un aposento significa la planta de arriba, y era amplio, donde iban a celebrar la Santa Cena. Y también habla de la traición de Judas y el nuevo pacto. Pero 12 versículos, 13 versículos. Y Lucas capítulo 22, versículos del 7 al 38, 31 versículos nada más, también hablan de ese mismo evento, la preparación de la Pascua, el nuevo pacto, la traición de Judas. Aquí añade esa disputa que había entre los discípulos, quién sería el mayor ahora que Cristo se va a marchar, quién va a ser el mayor, y la negación de Pedro, esas 3 negaciones que Pedro hizo en la cruz. Pero hermanos, lo que ocurrió allí en ese momento era algo tan importante que Juan no lo podía pasar por alto. Juan ya conocía el contenido de los otros evangelios. Por eso Juan no quería poner algo más, o sea, no quería que esa historia se quedase así, ahí, sino que él debía añadir otras muchas cosas. Os voy a hacer una pregunta. ¿Os acordáis de la Santa Cena, no? De la última cena, el aposento alto. ¿En qué lugar se encontraba sentado Juan? ¿Dónde? Al lado. Juan estaba al ladito del Señor. Por eso pienso que la inspiración divina, Dios inspiró a Juan para que recordase con pelos y señales cada palabra que Jesús dijo en aquella cena. Porque todos habéis estado en cenas, ¿no? Últimamente yo sé que no, han estado en muchas. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Todo poco a poco. Pero yo sé que antes han estado en muchas cenas, ¿a que sí? Cenas de empresa, cenas de amigos, incluso cenas en la iglesia. Unas grandes mesas donde todos están hablando de todo. Yo pienso que en esa cena no fue muy diferente, aunque sí el papel fundamental era el del Señor, hablando cosas espirituales y sobre todo las últimas instrucciones para un grupo de hombres débiles que iban a tener una misión muy importante, pero que también ellos estarían hablando de sus cosas. De hecho, algunos estaban hablando de sus cosas. Dice que no solo cuando entraban al aposento alto estaban discutiendo quién iba a ser el mayor, sino que mientras cenaban también había varios que estaban discutiendo quién sería el mayor entre ellos. También estaban discutiendo, porque Cristo había avisado de que uno de ellos le entregaría, también estaban discutiendo quién va a ser el que va a entregar al Maestro. ¿Vas a ser tú? Yo no, yo, ¿qué va a ser? No, tú. Los corrillos típicos que hay en las cenas, que están dos hablando de un tema, dos hablando de fútbol, otros dos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero el que estaba allí con todo su oído, con todo su interior, con todo su corazón, era Juan, que dice que estaba recostado al lado del Señor, porque era el discípulo al que el Señor amaba. ¿A los otros no los amaba? Sí, los amaba, pero era un amor especial porque el Señor la amaba de forma especial y él amaba al Señor de forma especial. Aunque Dios nos ama a todos, el Señor amaba a todos y cada uno de sus discípulos. Y también lo que ocurrió ahí, hermanos, en esta introducción, es un ministerio privado, es decir, una enseñanza privada. Durante todos los capítulos que dura San Juan, del 1 al 12, se centró en el ministerio público de Jesucristo, ¿verdad? El ministerio público de Jesucristo, es decir, cómo Jesús se manifestó al mundo, con pruebas, con señales, con prodigios, con palabra.
Y aprendemos todo lo que aparece en esos capítulos, los milagros, ¿verdad?, las obras que el Señor hizo, todo eso públicamente. Pero ahora llegaba el momento de dar enseñanza privada, de tal manera que nos encontramos en la escuela de Cristo. Nos encontramos en la escuela de Cristo en ese momento. Hubo dos momentos en los que el Señor se centró en este ministerio privado, es decir, donde coge a los 12 y los instruye de forma privada. Antes había sido de forma pública. Enseñaba una parábola, a ellos les explicaba la parábola, los otros escuchaban, unos escuchaban y otros no. Pero ahora, en forma íntima, el Señor les va a enseñar. ¿Y qué otro pasaje nos habla de esta enseñanza privada? En Hechos capítulo 1, versículo 3, dice que el Señor se les apareció con prodigios, con hechos indubitables, y que durante 40 días, ¿qué hizo? Les hablaba. Eso aparece en Hechos capítulo 1, versículo 3. Vamos a buscar para que lo vean ustedes mismos con sus ojos. Para ver cómo el Señor no dejó en ese aposento alto cerradas las instrucciones, sino que había más cosas que hablar con ellos. Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos 1, versículo 3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles. ¿Qué les hablaba? ¿Qué? ¿Cómo va la familia? ¿Qué? ¿Cómo van los amigos? ¿Cómo lleváis la pesca? No, dice que les hablaba acerca del reino de Dios. Todos conocemos a partir de Mateo capítulo 28 que les enseñó la gran comisión. Vosotros id pues y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén, ¿no? Esa es una de las enseñanzas que Cristo dio después de resucitar. Y hay muchas otras que solo los discípulos saben. Pero nosotros nos vamos a centrar en el ministerio privado en el aposento alto, ¿vale? En la primera escuela, en la primera clase que el Señor dio de forma privada para ellos, ¿vale? Entonces nos encontramos aquí en esta escuela, donde van a recibir una formación fundamental, y el Señor quiere centrar la enseñanza en 12 personas, sabiendo que una de ellas es un mal alumno. Es un mal alumno. Esto los que trabajan en educación lo saben, ¿no? Siempre dentro de la clase hay alguna nota discordante, algunos o varios, ¿no? Algunos o varios. Pero el Señor, aparte de esa nota discordante, Él tiene muchas cosas que enseñar. Y como hemos visto que Mateo, Marcos y Lucas hablan muy brevemente acerca de este evento del aposento alto, el Señor en Juan 13, 14, 15, 16 y 17 va a hablar acerca de unos temas fundamentales y que se centran básicamente en la santidad. Es decir, ¿vale? Va a haber en nosotros una nueva obra, es decir, Cristo va a terminar su misión en esta tierra. Bien, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué podemos hacer? Eso se preguntan muchos cristianos recién nacidos. Bueno, ¿y ahora qué? Vale, yo he entendido que Jesucristo ha muerto por mis pecados. Yo he entendido que su sangre preciosa derramada en la cruz es aquella propiciación que Dios había prometido, como el Cordero, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Como el Cordero sacrificado, Él es el que se sacrifica y con su muerte me justifica ante Dios. Vale, lo he entendido ahora. Pero, ¿cómo tengo que vivir? Es decir, ¿cómo comienza mi vida cristiana? Y es en este capítulo 13 donde Cristo comienza. En primer lugar, habla de limpiar los pies, ¿no? Lava los pies. Lo que dice Cristo, dice, vosotros estáis ya todos limpios. Estáis todos limpios. Aunque no todos, uno está sucio. Pero ahora ya no tenéis que lavar los cuerpos porque ya están limpios. Estaba refiriéndose al alma, los pecados. Dice, ahora solo tenéis que limpiaros los pies. Está representando a la vida cristiana, al caminar en Cristo. Por eso, Juan 13 habla del lavado de pies, de la traición de Judas, del nuevo mandamiento y de la negación de Pedro. El capítulo 14 habla del camino al Padre y el Espíritu Santo. El capítulo 15 habla de la vid verdadera y de la animadversión que van a manifestar las personas hacia los creyentes. Es decir, el mundo os aborrecerá. Juan 16 habla de la obra del Espíritu Santo, tristeza en gozo y venciendo al mundo. Y por último, no menos importante,
San Juan capítulo 17, aparece la oración sublime de Cristo por sus discípulos. En resumen, ¿de qué habla Juan 13, 14, 15, 16 y 17? De la limpieza del pecado, del mantenerse en Cristo, capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que no permanece en mí, ¿qué pasa? Es echado fuera, el que en mí permanece, este lleva mucho fruto. La permanencia y sobre todo el amor del Padre. Es decir, Él nos va a limpiar, Él nos va a permitir permanecer en Él, y no por nuestros medios, sino que Él nos va a dar un consolador, el Espíritu Santo. Aparece en el capítulo 16, por ejemplo, en el capítulo 15, siempre el Espíritu Santo está obrando ahí para que el creyente no se aparte, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que Dios mismo pone en el hombre para que el hombre no se sienta solo. Y para que el hombre no intente llevar la vida cristiana con sus fuerzas. Porque si tú, mi hermano o mi amigo, tú quieres llevar una vida cristiana con tus fuerzas, fracasarás. Fracasarás. Por eso Dios tiene que poner en nosotros su Espíritu, para que Él nos ayude en el caminar cristiano. ¿Vale? Es muy fácil, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a ver la enseñanza, la escuela. El lugar donde Cristo llevó a cabo esta enseñanza, ¿dónde fue? Es curioso, porque aquí dice que nos habla del aposento alto, ¿verdad? De un lugar, de una habitación donde ellos se reunieron. Pero no solo fue allí. Si me acompañan, vamos a San Juan capítulo 13 otra vez. San Juan 13. San Juan capítulo 13. Ustedes cuando leen este pasaje, sobre todo los versículos que hemos leído, ¿no echan en falta algo? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo... ¿Notan algo? Hay falta algo, ¿no? ¿Qué falta? Bueno, de buenas a primeras se encuentran allí cenando. Falta lo que aparece en Mateo, Marcos y Lucas. Es decir, cómo prepararon aquel día, cómo prepararon la cena. Era tiempo de la Pascua, la fiesta mayor de los judíos. Los días de la Pascua, que vienen después los días de los panes sin levadura, 7 días. Era un día especial, donde toda la nación de Israel, todos los judíos tenían que ir a Jerusalén. Y en ese lugar, en Jerusalén, celebrar la cena, que consistía en matar un cordero, sacrificar al cordero, y después comerlo, igual que aparece en Éxodo capítulo 12, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ese cordero que simbolizaba la sangre de Cristo y que evitaba la ira de Dios y el castigo de la muerte del primogénito. Eso aparece en Éxodo capítulo 12. De hecho, Pascua significa pasar de largo. Lo que hizo el Espíritu en Egipto, en las casas de los hebreos donde había sangre en las puertas, el espíritu de mortandad dice que pasó de largo, por eso se llama Pascua, porque no hubo muerte. Entonces, Cristo, con sus discípulos, va a celebrar esta cena. Aquí no aparece ninguna mención, pero claro, ya aparece en Mateo, Marcos y Lucas. Pero, si vamos al capítulo 14, versículo 31, dice así. 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me amó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Si miramos en el capítulo 18, dice que habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con los discípulos. Se estaba hablando del huerto de los olivos, más concretamente el huerto de Getsemaní. Entonces, desde el capítulo 14, versículo 31, que Jesús dice, vámonos de aquí, hasta que llegan al huerto de Getsemaní, porque los otros evangelios están directamente en la cena, van al huerto. Pero aquí en San Juan hay un intervalo, y no corto, porque Cristo comienza capítulo 15, 16 y 17. 3 capítulos excepcionales, prodigiosos. ¿Dónde se llevó a cabo esta enseñanza? En las calles de Jerusalén. En las calles de Jerusalén. Entonces nos encontramos que la escuela que aquel día llevó a cabo el Señor, el Maestro,
se desarrolló en 2 lugares. ¿Dónde? En el aposento alto, en la habitación y después en las calles de Jerusalén. Es decir, en primer lugar, en un ambiente cómodo, en un ambiente agradable, ¿verdad? Tranquilo, con sus amigos, con sus discípulos, pero luego se llevó a cabo en un ambiente que no era tan agradable, sino que era un ambiente hostil. Recuerden, Jerusalén está llena de grandes multitudes que estaban allí para celebrar la fiesta, y muchos de ellos le buscaban para matarle. Y es así también donde a los cristianos el Señor nos enseña. Nos enseña en ambientes agradables, nos enseña en ambientes cómodos, nos enseña en ambientes accesibles. ¿Como cuál? Como este mismo. ¿La iglesia es un lugar cómodo o no? ¿Están cómodos? Espero que estén cómodos. ¿Están seguros? Sí, están seguros. ¿Es un lugar accesible? ¿Pueden entrar fácilmente? Sí. ¿Hay enemigos aquí? Visiblemente no. Pero el Señor también permite que aprendamos en otros lugares que no son tan cómodos, que no son tan agradables. Al contrario, son hostiles, como es el mundo. Entonces aprendemos en la iglesia, pero también Dios nos permite aprender, ¿dónde? En el mundo. Esa es la escuela. El maestro está enseñando en un lugar cómodo, pero también en un lugar incómodo, porque ambos son útiles para aprender. Y si nos ponemos a ver a los alumnos, ¿qué les parecen los alumnos? ¿Qué les parecen los alumnos? Yo me imagino al Señor Jesucristo mirando a su alrededor cuando se sentó allí. ¿Qué diría? Yo creo que no sería como el evangelista Julián. Yo sé que a veces soy demasiado crítico con mis hermanos. ¿Pero saben por qué? Porque les amo. Porque les amo. Y a veces prefiero ser así, ¿no? Un poco pesimista en cuanto a su modo de vida, porque pienso que de esa manera despertarán más y más y podrán obrar mejor para el Señor. Pero yo sé que ustedes, su corazón es recto. No son perfectos, como tampoco eran perfectos los alumnos que en aquella noche el Señor tenía. Es más, si analizamos uno por uno, en primer lugar lo que vemos es que de los alumnos no había ningún erudito teológico, ¿no? No había ningún teólogo entre ellos. ¿Había algún teólogo? No. ¿Hay aquí algún teólogo? No, tampoco. A mí no me miren, yo no soy teólogo. Yo no soy teólogo. Yo estudié primaria. Yo de Biblia no sé nada. Lo que el Señor poco a poco me va dando. Y lo que comparto con vosotros, nada más y nada menos. Yo no me vean a mí, no, el evangelista no. Ignorante como todos. Y eso nos hace, ¿saben qué? Sentirnos más cómodos. Porque si en este lugar hubiese algún gran teólogo licenciado en la Universidad de Harvard o de Oxford o de Cambridge, todos tenderíamos a mirarle de reojo y decir, ¿no? Pero gracias a Dios que ninguno aquí somos eso. No somos teólogos. ¿Somos todos qué? Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo sabio. Y nos dice la palabra, dice, ¿no os miráis unos a otros? ¿No os veis a vosotros mismos? Que ninguno de vosotros es ministro, que ninguno de vosotros es un gran político, una persona con mucho poder. No, vosotros sois débiles. Y en eso está la grandeza del aula del Maestro. En eso está la grandeza del aula del Señor. En eso está la grandeza del cuerpo de Cristo. En que somos todos débiles piedras. En que somos todos tan pequeños. Y en esa noche no era diferente. Miren, había duros y toscos como Pedro y Andrés, su hermano. Pedro, ¿qué era? Pescador. Andrés, ¿qué era? Pescador. Seguramente eran analfabetos. Eran hombres duros de carácter y eran duros imagínense las manos de un pescador. No sé si han visto las manos de un pescador, pero tienen que ser manos ásperas, ¿no? De las redes, del agua, de la sal, ¿sí o no? Tienen que ser manos muy duras, muy toscas. Y su carácter, igualmente nos muestra la Biblia que el carácter de Pedro, ¿cómo era? Era muy tosco, era muy torpe. Él siempre hablaba cuando no tenía que hablar y decía lo que no tenía que decir. ¿Se acuerdan, no? Cristo dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén, sea entregado, que sea torturado y que muera. No, que no te pase eso. ¡Qué torpe!
¡Qué torpe! ¿Sí o no? Sí, hermanos, era torpe. Pedro era muy torpe. Y tosco, como su hermano Andrés. Habría fríos y calculadores, como Mateo. Mateo, que era un publicano, un traidor a la patria, un recaudador de impuestos. Es decir, era una persona que toda su vida, su ojo había estado en el dinero. Y no le importaba el machacar a sus paisanos con tributos para Roma. Eso es lo que era un publicano, un cobrador de impuestos. Un gestor de Hacienda, por ejemplo. ¿Sí? Y él, que sería frío y calculador. Y en aquella noche él no era frío y calculador, seguía siendo igual de frío, igual que de calculador. Y Pedro seguía siendo igual de burro, igual de duro. De hecho, negó al maestro 3 veces. Pedro, esta noche todos os escandalizaréis de mí. Y tú, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. No, yo si hace falta, yo moriré contigo. Mentira. Él lo vieron rondando por allí, por donde Jesús estaba le estaban haciendo ese juicio injusto, ¿verdad? Y él, una y otra vez, oye, si tú hablas como los galileos, no, yo no. Si tú estabas con ellos, no. ¿Ven? ¿Qué torpeza la de Pedro? Habría activistas y ultranacionalistas, ¿como quién? Como Simón el Celote. ¿Quién era Simón el Celote? ¿Qué era un celote? La palabra celote nos representa celos. Era un celoso de la patria. Todo lo contrario ¿a quién? A Mateo el publicano. Mateo el publicano era un traidor a la patria, pues Simón el celote era como un independentista. Esto lo entienden bien, ¿no? Era como un activista, un ultranacionalista. Esos eran los celotes, ultranacionalistas. Que no podían ver a los romanos y a los opresores, y mucho menos se podrían juntar ¿con quién? Con un publicano. Para que lo entendamos mejor, es igual que si juntamos a Santiago Abascal con Pablo Iglesias. ¿Qué les parece? Los conocen, ¿no? Ultraderecha y ultraizquierda y los sientan juntos a cenar. ¿Qué saldría de ahí? Bueno, ya vieron lo que pasó en Cadena SER, ¿no? Cuando juntaron a una la de ultraderecha a Monasterio y juntaron a la de la ultraizquierda a Iglesias. Se levantaron y se fueron, ¿no? Pues miren lo que había sentado a la mesa de Cristo. Testarudos e incrédulos como Tomás. No lo veo, no lo creo. Muéstranos al Padre. En esa misma cena, oye, muéstranos al Padre. Tantas veces que el Maestro se había presentado a través de él al Padre. Oye, ¿tantas veces habéis visto al Padre? También había tranquilos y apacibles, como Felipe. Felipe tenía un carácter tranquilo y apacible. Y también había un ladrón y un oportunista como Judas, porque Judas era ladrón, dice la Biblia. Judas era un ladrón y un oportunista y que seguía a Cristo simplemente ¿para qué? Para llenar su bolsillo. Como hay muchas personas que buscan oportunidades. Judas encontró una oportunidad en Cristo, no vio al Cristo, vio una oportunidad para él en Cristo. Entonces, hermanos, viendo este análisis solo de unos pocos discípulos, duros, toscos, fríos, calculadores, activistas, ultranacionalistas, ambiciosos como Juan y Jacobo, yo primero, no yo, mamá, dile a Jesús. Esos eran Juan y Jacobo. Yo soy mayor que no hay... Así serían como niños, testarudos, incrédulos, otros tranquilos, incluso un ladrón. Y esto nos lleva a pensar, ¿cómo todos estos con diferentes caracteres, igual que en un cole hay niños de diferentes caracteres? Me da la sensación de que ustedes hace tiempo que no van al cole, ¿no? Hace mucho que no van al cole. ¿Se acuerdan de sus compañeros del colegio? Había unos que te caían mejor y otros que te caían peor, ¿no? Y con unos te llevas bien y con otros los odiabas, ¿no? Directamente. Unos jugabas y otros huías de ellos. Pues en la escuela del Señor no era diferente. Había caracteres totalmente diferentes. Pero ahí les unía una cosa. ¿Saben qué les unía? A todos ellos les unía un amor a Cristo, un amor al Señor. Y yo pienso que esto es igual. Yo creo que aquí también hay personas duras y toscas. Hay fríos y calculadores. Hay activistas, hay ambiciosos, hay testarudos, hay tranquilos y apacibles, y puede que también haya algún ladrón.
De hecho, Pablo dice, algo de esto erais vosotros antes. Pero yo pienso que lo que nos une aquí en este lugar es el Señor. Y eso es lo que hace este lugar más especial. Porque este lugar no es de uno yo. Espero que no vengan a escucharme a mí. Porque me daría pena si vienen a escucharme a mí. Yo quiero que vengan a este lugar a escuchar a Dios a través de mí. Porque es Dios el que me ha puesto aquí. Yo pienso que si Dios no me quisiese aquí, voy a decir estas palabras con mucho cuidado, Dios me enviaría un rayo o haría que me quitaría de aquí, ¿no? Porque si ustedes son sus hijos, Dios pone maestros para sus hijos, los que Él quiere, ¿no? Por eso, si hay un pastor que se sube a un púlpito y Dios no quiere que él esté allí, Dios automáticamente lo quita. Hermanos, no vengan aquí a escuchar a Julián, vengan aquí a escuchar a Dios. Por eso no se duerman escuchando la palabra de Dios. Se pueden dormir escuchándome a mí luego cuando hablamos por la calle, pero no se duerman escuchando la palabra de Dios, porque eso quiere decir que no te interesa lo que Dios te tiene que decir. Y eso es muy triste, porque nos llevaría a Judas. Judas, el problema que tenía es que no le interesaba lo que el Señor tenía que decir. Y si no te interesa lo que Dios te tiene que decir, entonces es que no te interesa Dios. Eso es una tragedia. Y ya después de ver a los alumnos que vemos aquí en esta escuela, vamos a decir, en esta escuela de Cristo, ¿qué temas trató el Señor? Pues trató lo que he explicado antes, ¿no? El lavar los pies, el lavar los pecados, el dar una nueva naturaleza a los creyentes, Juan 15, y la obra del Espíritu Santo en esa nueva naturaleza. Eso lo veremos en otra ocasión, ya le he dicho, estas predicaciones no sé cuántas semanas van a durar, pero espero que vengan todas ellas. Y lo que sí he hecho muchas veces en falta, ¿saben qué es? Papel y boli. No veo papeles y bolis, muy pocos. Ustedes, si yo les estamos predicando la palabra de Dios, ¿van a tener la retentiva de luego acordarse lo que hemos aprendido? Yo creo que no. Yo creo que no. Por eso es muy importante que ustedes tomen papel, boli, que tengan su agenda, que tengan sus notas, para que anoten y no se les olvide, porque luego salimos y tantos quehaceres y tantas preocupaciones hacen que esta palabra sea infructuosa. Y es triste porque es muy importante, ¿vale? ¿Vale, mis hermanos? Por favor. Ahora ya vamos a meternos en el capítulo 13, porque vamos a ver el momento y las circunstancias en las que nos encontramos. Mateo 13, no, Juan 13, que yo también me despisto. San Juan 13, versículo 1. San Juan capítulo 13, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuándo ocurrió este evento? Antes de la fiesta de la Pascua. Antes de la fiesta de la Pascua, ¿cuándo es? Antes de la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo comenzaba la fiesta de la Pascua? El día de la Pascua. ¿Cuándo comenzaba el día de la Pascua? Pues a las 6 de la madrugada del 14 de Nisan, que es el primer mes judío, para nosotros abril, más o menos, por abril. El día 14 del mes de Nisan, a las 6 de la madrugada, que era cuando empieza el día judío. Nuestro día comienza a las 12 de la noche. No, a las 12 de la noche ya es nuevo día. Para el judío, para el hebreo, es a las 6 de la madrugada. El día comenzaba cuando amanecía. Sentido común, ¿no? Nosotros no tenemos ni sentido común ni para poner los días. A las 12 de la noche comienza el día. Es cuando sale el sol cuando comienza el día. No había calendario gregoriano, no había cambio de hora, ni hora menos, ni hora más, ni horario de verano, ni horario de invierno. Era siempre el mismo horario. ¿Vale? Cuando sale el sol comienza el día. Y los discípulos se reunieron unas horas antes. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que desarrollar esta cena. Jesús tenía que dar esta clase. Porque unas pocas horas después sería entregado. Porque Él tenía que morir en el día de la Pascua. Vamos a ver después. Algunos dicen que no era concretamente ese día, pero sí era ese día. Porque ya había terminado, ya iba a comenzar
lo que está claro es que se encontraban en un momento especial para la nación, fiesta de la Pascua. Vuelvo a repetir, fiesta más importante, se celebraba la salida de Egipto. Después del día de la Pascua comenzaba otra fiesta que era los panes sin levadura, que eran 7 días. Durante 7 días tenía que comer panes sin levadura. Y esos eran días especiales. Eran como las fiestas patronales que encontramos en todos los lugares del mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió durante esas horas? Pues cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que durante esas horas pues habían hecho los preparativos. Mateo, Marcos, Lucas nos hablan de estos preparativos. Nos hablan que más tarde se reunieron los discípulos en aquel lugar, que después fueron al huerto de Getsemaní, donde Jesús oró 3 veces: Padre, si fuese posible pasar de mí esta copa, este cáliz, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Donde Jesús fue a los discípulos y les dijo: velad y orad, no caigáis en tentación. El espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Y después llega Judas, porque al huerto de Getsemaní fueron 11 y el maestro. Judas se había perdido. ¿Dónde estaba Judas? Buscando a sus compinches para ir a apresar al Señor. Judas regresa con una turba, armados. ¿Eres tú, Jesús de Nazaret? Yo soy. Dice que se echaron para atrás, se cayeron de espaldas, esperando un ataque. Pero Cristo no tenía que atacar porque había llegado su hora. Judas le besa al maestro. Judas, con un beso vendes al Hijo del Hombre. Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote. Allí es juzgado. Allí es juzgado durante horas. Luego es llevado ante Poncio Pilato. Poncio Pilato no le ve culpable, pero dice: bueno, darle unos azotes, darle unos latigazos. De nuevo le vuelven a presentar, ya lo ve hecho un guiñapo humano, ensangrentado y despellejado. ¿Pero qué han hecho estos salvajes? Este hombre no merece la muerte. Venga, tengo que salvarlo como sea. La mujer de Herodes le dice: oye, no tengas nada con este porque he soñado toda la noche con él. Y Pilato dice: bueno, vamos a una tradición judía, salvar a un preso en el tiempo de la Pascua. Yo creo aquí en España también se hace eso. Sí, en el sur, ¿no? En Andalucía. Sacan a un preso de la cárcel en Semana Santa. Pues Barrabás, Jesús. ¿A quién queréis que os libere? ¿A Jesús, el justo, que no ha hecho nada malo? ¿O a Barrabás? Miren, no cogió a un mediocre, a un ladronzuelo, a alguno que habían pillado por ahí en alguna tontería. No. Cogieron al peor de los que había en la cárcel. Al peor. ¿Jesús o Barrabás? Pilato lo hizo para, vamos, blanco y el botella. Jesús de Nazaret, buen hombre que ha predicado la palabra. ¿Viste? Un alborotador, un asesino, un ladrón. ¿Y el pueblo que escogió? Barrabás. Todos conocemos esta historia. Pues eso, hermanos, ocurrió en unas pocas horas. En unas pocas horas. Pero, ¿por qué Cristo tenía que morir precisamente ahí? Miren, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a San Juan capítulo 2, no vayan, ya les cuento yo lo que hay. En San Juan capítulo 2 se celebra la boda de Caná. ¿Se acuerdan del pasaje? Las bodas de Caná. María, la madre del Señor, es invitada a una boda, como la mayoría de los mortales nos invitan a bodas, ¿no? Y va a la boda. Dice que también fue Jesús con sus discípulos. Pero en la boda llega uno: oye, que se están quedando sin vino. ¡Oh! Que se están quedando sin vino. María se acerca a su hijo: ¿tú puedes hacer algo? ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Y yo creo que Cristo estaba siendo un poco sarcástico, ¿no? No era el momento de decir: no es mi hora. Pero sí estaba haciendo como una broma un poco ahí, ¿no? Porque el vino iba a representar su sangre. ¿Qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. También hubo varias ocasiones, por ejemplo San Juan capítulo 7, donde quieren prender a Jesús, al maestro, y matarlo. Pero dice que no le echaron mano porque no había llegado su hora. Pero sin embargo, ahora sí había llegado su hora. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento había llegado su hora? Bueno, el ministerio de Jesús había terminado ya. Y era el día de la Pascua. Jesús no podía morir en otro día.
Yo pienso que en otra predicación que haga, voy a explicar las fiestas de los judíos, las fiestas hebreas. Son 7 en total. Cada una de ellas representa un evento. Por ejemplo, la Pascua representa ¿el qué? La muerte de Jesús y la salvación para nosotros. Como la muerte del Cordero representaba la salvación para el hebreo. ¿Sí o no? Sí. Luego hay una fiesta de panes sin levadura. ¿Qué significa, qué representan esa fiesta de panes sin levadura? Representa la vida cristiana sin pecado. Después se celebraba el día de Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? Que descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos. Comienzo de la iglesia. Bueno, otro día, veo que esto les aburre. Otro día explicaremos acerca de las fiestas hebreas. ¿Y qué tienen que ver con nosotros? Pero Cristo, que simbolizaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, San Juan capítulo 1, versículo 29, tenía que morir precisamente en ese día de la Pascua, porque Él era el Cordero, que en Éxodo capítulo 12 aparece como símbolo de Él. Esa sangre preciosa, o sea, esa sangre derramada del Cordero que manchaba las puertas y los quicios de las puertas y los dinteles, era la sombra de la sangre de Cristo, que no habría que ponerla en las puertas de las casas, sino que hay que ponerla ¿dónde? En las puertas del corazón. Es donde tiene que estar la sangre de Cristo. La sangre del Cordero de Éxodo tenía que estar en la puerta de la casa para que el espíritu de mortandad no pasase por allí y muriese el primogénito de la familia. Recuerden, el primogénito era la bendición. Pero ahora el Cordero de la Pascua, Cristo, que ya ha sido sacrificado, porque Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado, su sangre preciosa tiene que estar ¿dónde? En los dinteles, en los quicios de tu corazón, de tu casa, de tu alma. Pero si viene el Espíritu y no ve la sangre de Cristo, ¿qué ocurre? Hay muerte. Eso ocurre cuando una persona muere. Cuando una persona muere, ¿el alma dónde va? Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo sabe dónde se queda. El espíritu. Dios ve el alma, el espíritu. Él pesa los corazones de los hombres. Y Dios ve si esa alma tiene o no la sangre de Cristo. No hay sangre de Cristo, ¿qué hay? Juicio. No había sangre de cordero en Egipto, había juicio de Dios, muerte del primogénito. No hay sangre en el corazón de esa persona, no hay sangre de Cristo, sino que hay tu propia justicia, ahí hay muerte. Eso es lo que simboliza la Pascua. Y por eso la Pascua es tan importante para nosotros, aunque no seamos judíos, pero la Pascua tiene que ser Cristo en nuestro corazón. ¿Entienden, hermanos? Por favor, ¿sí? Vale. La segunda razón es porque Jerusalén estaba lleno de personas. La primera razón, vuelvo a repetir, Cristo tiene que morir en ese tiempo, en la Pascua, en ese día precisamente, porque Él era la promesa de ese Cordero. Y en segundo lugar, porque aquella ciudad era un hervidero, y aquello que iba a ocurrir ese día, que un tal Jesús de Nazaret fue entregado por los líderes religiosos, no por el pueblo, sino por los líderes religiosos, fue entregado para que muriese en la cruz como un malhechor, al lado de dos malhechores, para que se conociese en cada uno de los rincones de esa tierra. Todas aquellas personas que ese día estuvieron en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, yo pienso que la fiesta de la Pascua fue menos importante. Fue más importante lo que ocurrió en el monte de Calvario, en el monte Gólgota. Porque todas las fiestas de las Pascuas pasa como aquí, ¿no? Piensen ustedes en sus fiestas. ¿Qué diferencia tiene una Nochevieja de otra Nochevieja? Yo pienso que deberíamos estar hastiados de Noches Viejas. Todas son las mismas, ¿no? ¿Comer lo mismo? ¿Comen lo mismo toda la Nochevieja? Sí, relleno, huevo relleno, gambas a la gabardina, cigalas, berberechos. ¿Come lo mismo o no come lo mismo? Todos los 31 comen lo mismo, solo me estoy hablando de una fiesta. ¿Cómo se visten? Igualitos. Vestiditos de negro, así, tal. Los hombres salen con sus trajes, con sus corbatas.
Pasan días buscando en el centro comercial un buen traje, un bonito traje, una buena camisa, para luego acabar la corbata en la frente, el traje por ahí tirado. ¿Se acuerdan de sus fiestas, no? Todas las fiestas son iguales. Aquella fiesta no fue igual. Aquella fiesta fue diferente. Lo que hizo diferente aquel día de la Pascua fue el Cordero de la Pascua. Y esa debería ser nuestra fiesta. De hecho, nosotros celebramos esa fiesta aquí cuando nos reunimos. Y debería ser lo que nos moviese, el motor de nuestra vida cada día. Recordar lo que Jesús hizo aquel día en la cruz debería ser nuestro sentido de la vida. Desgraciadamente se nos olvida, ¿no? Y nos centramos en otras cosas. Pero qué pena, ¿no? Aquella fiesta de Pascua fue divulgada por todos los rincones de Israel, diciendo que un justo había muerto, Jesús. Imagínense los de Galilea, cuando llegasen a Galilea, oye, ¿os acordáis de aquel que andaba con los pescadores, el que sanó a fulanito, a menganito, a la hija de Jairo, el que le han matado? ¿Cómo? ¿Un cuchillo? No, le han crucificado como un vil ladrón, como un asesino. El que vivía en Capernaum, ese mismo. ¿No? El hijo de María, Equilicua, él. Pues así, por todos los rincones, hermanos, para que todo el mundo conociese que Jesús había muerto. Ahora, ¿tú conoces que Jesús ha muerto? ¿Sí? Tienes que creerlo en tu corazón que ha muerto por ti. Dice capítulo 3, volvemos a San Juan 13. San Juan 13. ¿Están conmigo, no? Sí, están aquí todavía, ¿verdad? Sí. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo, ¿a dónde? Al otro lado. Ahora sí había llegado la hora. Antes no era la hora. San Juan 7:30, San Juan 8:20, Juan 2:4, como les he dicho en las bodas de Caná. En ese momento no era la hora, no era la hora, no era la hora. Ahora sí es la hora. Esto nos enseña otra cosa. Cristo no murió por causas adversas, ¿no? Por circunstancias adversas. ¡Ay, qué mala suerte que ha tenido ahora! No se ha podido escapar. A Cristo no se le escapó de las manos que Judas le iba a vender, ¿no? Cristo sabía perfectamente cómo, cuándo, dónde y de qué manera iba a desarrollar la finalidad de su misión. ¿Y cómo debería afectar eso en su vida? ¿Tú te imaginas que tú supieses el día, la hora, la forma y las circunstancias de tu muerte? ¿Te imaginas? ¿Cómo vivirías? Vas a morir el día tal, del año tal, de esta manera y de aquella manera, con tal. ¿Tú cómo vivirías? Menos mal que no lo sabemos, ¿no? De hecho, vivimos como si no fuésemos a morir. Pero a Cristo eso no le afectaba. Al contrario, más le animaba a obrar mejor y a preparar mejor a sus discípulos, porque sabía que ese día iba a llegar. Y como dijo, en esa noche, ¿cuánto he deseado? Esas fueron las palabras del Señor. ¿Cuánto he deseado tomar esta cena con vosotros? ¿Saben por qué? Porque allí había un cruce. Podemos decir así, ¿no? Había un cruce de sentimientos. Como yo pienso que debe ser la muerte, la antesala de la muerte del cristiano. Tiene que ser un cruce de sentimientos, ¿no? Por ejemplo, los cristianos que eran entregados a los leones sabían que de allí no iban a salir. Y cantaban alabanzas. ¿Por qué? Porque allí había un cruce de sentimientos. Estaba el sentimiento de que va a venir un león y solo el hecho de pensar cómo me va a clavar sus garras, cómo me va a despellejar aún yo estando vivo, cómo es posible que me empiece a comer los intestinos estando yo consciente y muriendo en mi agonía. Me choca con la idea de que cuando termine ese momento yo estaré con el Señor. ¿Sí o no? Eso le llevaba a cantar alabanzas. Cómo esa persona que estaba siendo crucificada y untada en brea, en un momento iba a llegar una persona con una antorcha y me iba a prender fuego literalmente, pensando en el cómo mi carne se va a quemar y yo voy a oler mi propia carne quemándose, todos los nervios de mi cuerpo se van a contraer causándome un dolor terrible.
chocaba con la idea de que cuando pase ese dolor yo voy a estar con Cristo. ¿Entiendes lo que yo te estoy explicando? La antesala de la muerte no hace otra cosa que mostrarnos de verdad lo que hay en nuestro corazón. Cuando una persona está a punto de morir y no tiene a Cristo en su corazón, ¿saben qué ocurre? Sufrimiento. No hay ningún choque. Ahí solo hay pánico, terror, agonía, desesperación, frustración, todo lo negativo que te puedas encontrar. Pero cuando una persona está en Cristo y ve la muerte venir, hay esa mezcla de, sí, voy a pasarlo mal, pero cuando pase todo estaré con Cristo. Porque para mí el morir es, dijo Pablo, morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Vivir es Cristo y morir mejor. ¿Por qué? Porque yo sé que estar con Cristo es mejor que estar aquí. Y hermanos, no me malinterpreten, pero yo estaría mejor con Cristo que con ustedes. ¿Sí o no? Y yo creo que ustedes estarían mejor con Cristo que conmigo. Pero espérense, vamos a esperarnos. Pero Cristo había llegado su momento. Las circunstancias se habían dado y ahora era el momento. Y como dice, era el momento de ir al Padre. Cristo sabía que va a ser entregado. Cristo tenía una confrontación de que Judas le iba a entregar, uno de sus discípulos, de que Pedro le iba a negar, su gran Pedro, de que había por ahí otros que estaban discutiendo, yo primero, no, que yo llegué antes, que a mí me llamó primero. Imagínense esa cena. Pero nada de eso apartó a Jesucristo de su amor a ellos. Él sabía que iba a ir al Padre. Por fin, después de esos 33 años que la segunda persona de la Trinidad había tenido que dejar el cielo de los cielos y tomar un receptáculo, un recipiente débil, perecedero, frágil, y soportar esa debilidad durante 33 años, pero por fin iba a llegar el momento en el que volvería al Padre. Por eso para Cristo aquella cena no era una cena cualquiera, era una cena especial. Ya no volveré a tomar el fruto de la vid con vosotros hasta que lo tome en el reino de mi Padre en los cielos. Conclusión, ¿se podrá beber vino en el cielo? Algunos dicen eso, ¿no? Se podrá beber vino en el cielo. Conclusión, estaremos con Cristo en el cielo. Y eso es lo que a Jesús aquella noche le animó a ser nuevamente el maestro. ¿Qué significa maestro? El que enseña. ¿Y qué tienen que hacer los demás? Aprender. Pero yo pienso, ¿cómo el Señor es posible que tuviese un amor tan grande por aquellos hombres? ¿Han pensado en eso también? ¿Cómo Dios amaba tanto a Pedro el bocazas, a Judas el ladrón? Porque Cristo amaba a Judas. Aunque Judas no amase a Cristo, Cristo amaba a Judas. ¿Cómo es posible que amase a esos dos hermanos hijos del trueno, como Él les llamó, hijos del trueno? ¿Cómo es posible que amase a un incrédulo como Tomás? ¿Cómo es posible que amase a esos hombres tan débiles? Pues yo creo que es posible porque Él tiene un gran amor. Es más, Él es amor, dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, ¿no? ¿Y qué hace posible que Jesús os ame a vosotros y me ame a mí? Con lo imperfectos que somos. Su amor. Porque su amor no es como el amor del mundo, porque el amor del mundo es vano. Lo primero, es vacío, es hueco. La gente busca el amor por su comodidad, por su felicidad. Parejas buscan el amor no por agradar a otros, sino que buscan el amor para conseguir algo que ellos quieren. ¿Sí o no? Eso es el amor de este mundo.
¿Tú por qué estás con una chica? ¿Por qué estás con un chico? Porque te ha gustado. ¿A quién? A ti, a tus ojos, le ha gustado a tus ojos. Está bien, está guapo. Pues para mí. ¿A quién le ha gustado? A ti. Por eso tú lo quieres, porque te ha gustado a ti. Él me va a proporcionar algo, ¿el qué? Placer, ¿por qué? Porque ya me ha entrado por los ojos, imagínate, ¿no? Si ya me ha entrado por los ojos. Buscamos también que tenga dinero, ¿no? Que tenga dinero, es muy importante. Claro, buscamos. O van a buscar a una persona, a un indigente. Ay, pobrecito, no tienes nada, no, cásate conmigo. No, hermano, seamos realistas. Nosotros buscamos a alguien que nos pueda... Oye, ¿tú qué tienes para aportar? Si no aportas, no interesas. Ese es el amor de este mundo. Si no aportas, no me interesas. Buscamos nuestra comodidad, buscamos nuestro bienestar y buscamos nuestra felicidad. De tal manera que tú te casas, tú buscas a alguien no para hacerle feliz, sino para que él te haga feliz a ti. Porque ese es nuestro amor, el amor egoísta. Ese es el amor egoísta, ese es el amor tuyo y mío. Sí, hermanos, ese es tu amor y ese es el mío. El amor condicional. ¿Por qué? Porque está condicionado. De hecho, ese amor, cuando no recibe lo que parece que da, ¿qué ocurre? Chao. No me aportas nada. Me restas. Me anulas. Me asfixias. Y cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Eso es una canción. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y es literal. Ese es el amor nuestro. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el amor de Dios no es así. De hecho, cuando estudiamos la palabra amor en griego, saben que hay diferentes amores, ¿no? En la palabra griego, para nosotros el amor es amor. Pero en griego hay diferentes amores. El amor eros, el erótico, el amor que siente un hombre por una mujer por un hombre, erótico, ¿no? El amor eros. El amor fileo, ¿no? El amor fileo o fraternal, que es el amor que hay entre un hermano y otro hermano, en tu familia. Tú quieres a tu hermano, ¿por qué? Porque sois de la misma sangre. Ese es el amor fileo, filial. Hay también un amor ágape. ¿Cuál es ese? El amor incondicional. El amor incondicional, el que yo te amo sin esperar nada a cambio. Ese es el amor de un padre a un hijo. ¿Por qué ama a una madre a su hijo? ¿Porque es guapo? ¡Ay, mi niño, qué guapo! No, porque es tuyo, aunque sea más feo que un cocodrilo. ¿Sí o no? Aunque el niño sea feo como un mono, tú le amas. ¿Por qué? Porque es mío y va a ser monísimo. Va a ser mono. Para ti va a ser el niño más guapo. De hecho, hay un dicho aquí en España, ¿no? Que las cucarachas a sus hijos le llaman soles. ¿Y las cucarachas cómo son? Ese es el amor ágape, el que da sin recibir. ¿Los padres a los hijos les piden algo? ¿Les piden algo los padres a los hijos? ¿Estás echando cuenta de lo que te estás gastando en tus hijos, en juguetes, en ropa, en librería, en estudios, y luego llegas cuando tenga 30 años, oye, mira, me debes todo esto? ¿Te imaginas? El niño se caería de espaldas. O el joven, ¿no? Si nosotros echásemos cuenta de lo que nos hemos gastado en nuestros hijos, desde que ellos nacieron, en pañales, en biberones, en... Lo deberíamos hacer para que tuviesen en cuenta lo que nos hemos sacrificado por ellos, ¿no? Mira, hijo mío, 25.000 euros. ¿Te lo puedo pagar a plazos? Sí, en cómodas anualidades. No, el amor ágape da sin esperar nada. Eso es lo que hace Dios. Amar sin recibir. Y es en nuestra debilidad, hermanos, donde se ve más el amor de Dios. Y es en nuestra realidad donde se magnifica más el amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí o no? O Efesios capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Búsquenlo en la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Efesios capítulo 4, versículo 4. La Biblia, la palabra de Dios, no hace otra cosa que enseñarnos eso, mostrarnos el amor de Dios. Efesios 2, versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos amó.
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia con su bondad, con nosotros en Cristo Jesús. Lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8, y lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4, o lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 16 o versículo 15, que dice que Dios nos ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él confía, para que todo aquel que en Él descansa no se pierda y tenga vida eterna. Pero todo esto, ¿por qué? ¿Por guapos? ¿Por buenos? ¿Por tener los ojos bonitos? No. Pecadores, viles, rebeldes. Qué fácil es amar a un hijo obediente, ¿no? ¿Sería fácil amar a un hijo obediente? ¿Y a un hijo desobediente? En las leyes levíticas, Dios dijo a los judíos: al hijo contumaz y rebelde, apedréale. Sí, apedréale. Pero Dios no hace eso con nosotros siendo desobedientes y rebeldes. ¿Saben qué hace? Él nos ama. Él nos ama. ¿De qué manera amó Dios al mundo? ¿De qué manera amó Dios al mundo? En que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú ese versículo que te lo sabes de memoria, tú lo desmenuzases, entenderías la salvación. De tal manera amó Danila a la iglesia que trajo a su hijo, lo mató, lo cocinó y nos lo dio de comer para que no muriésemos de hambre. ¿Te imaginas? ¿De qué manera amó Dios al mundo? A un mundo pecador en contra de Él, odiándole a Él. Dios le ama. ¿El mundo qué hace a Dios? Le odia. El mundo no quiere saber nada de Dios. Nosotros buscamos a Dios como los hijos buscan a los padres, condicionalmente. Porque los hijos no tienen amor a los padres. No es lo mismo el amor del hijo al padre que el padre al hijo. ¿Entienden esto? Porque el amor de los hijos siempre es condicional. ¿Por qué? El niño llora, ¿sí? Y la madre le da biberón. Ese niño, ¿por qué va a amar a la madre? Porque le da. Si tú no le das, él no te ama. Esto se ve muy bien en hijos que son apartados de los padres y son puestos en otras familias. ¿Por qué aman a esa familia? Porque le ha dado. Y si le da odio a esa familia, ¿qué dará a él? Odio. Ese es un amor recíproco, entonces no es un amor ágape. Es un amor condicionado. El amor de Dios es incondicional. Me da igual que tú me odies, yo te amo. Y eso es lo que hace Dios. Tú me odias, ¿sí? Yo te amo. ¿De qué manera me amo? ¿De qué manera os amo? ¿Quieres verlo? Sí. Mira, yo traigo a mi propio hijo, mi deidad, mi identidad. Yo mismo, Dios mismo, ¿qué hace? Coge y se mete en un hombre, en un recipiente humano. ¿Y qué hace ahí? Se humilla a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2. Él se humilló. El Dios que hizo, dice que no teniendo como cosa a la que aferrarse el ser semejante a Dios, que hizo, dice que se despojó de su gloria, se despojó de su deidad. Deidad significa identidad. Dios se despojó de su identidad de Dios. Dios dejó de ser Dios para hacerse hombre en Cristo. Y haciéndose hombre, dice que aún así se humilló y se volvió a despojar de sí mismo. No vino como un gran hombre, vino como un hombre humilde, pudiendo tenerlo todo en este mundo. No vino con nada, nació en un pesebre prestado, vivió en una vida de carpintero, su cruz era prestada, era la cruz de lo que le pertenecía a Barrabás, el aposento era prestado, no tenía aposento, hasta el sepulcro donde fue enterrado era prestado. Ese era Dios. Ese era Dios.
Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No murió de forma rápida, indolora. Él podía haber escogido muerte, pero la condición era derramar toda y cada una de su preciosa sangre. Por ti, por mí. Y tú a él le odiabas. Sí, no lo odiabas, no era un odio evidente, demostrable, como lo demostró Judas, vendiéndole por 30 piezas de plata, como dice Zacarías, ¿no? Precio del apreciado. Pero nosotros con nuestros hechos le negábamos y a veces hasta le negamos. Con nuestra boca, sí, Cristo, pero con nuestros hechos, odio hacia Él. Porque hacemos lo que Él odia. Si tú haces lo que odia tu madre o tu padre, ¿qué estás haciendo? Odiando a tu padre o a tu madre. Pero vuelvo a decir, Dios muestra su amor para con nosotros como que coge ese cuerpo, muere por nosotros, por aquellos que le odian. Mira, hermano, no puedes hacer nada para que Dios deje de amarte. Tú no puedes hacer nada para que Dios deje de amarte. En este mundo sí, llega un momento en que los padres se cansan. Incluso los padres pueden abandonar a los hijos. De hecho ocurre esto, ¿sí o no? Llega un momento en que los padres se hostigan y dicen hasta aquí. Pero Dios nunca dice hasta aquí. Dios siempre tiene brazos abiertos. Por mucho que tú le odies, jamás podrás hacer algo para que Él deje de amarte. Jamás. Eso sí, llegará un momento en que tu vida se termine. Y aunque Dios te haya intentado amar, tú una y otra vez, reiteradamente, te has apartado de su amor. Y entonces Dios no puede hacer otra cosa que ¿qué? Que aplicar su justicia en ti. ¿Entienden, hermanos? Esto es muy importante. Dios, durante toda tu vida, lo único que va a hacer es manifestar su amor a ti. Pero si tú no recibes su amor, no aceptas su amor, cuando tú mueras, lo único que va a poder hacer Él es aplicar su justicia. Porque Dios es amor, pero Dios es un juez justo, que no puede pasar por alto al culpable. ¿Se acuerdan del ejemplo que nos dio el miércoles el pastor Juan Lee? Un rey escribe una ley: todo aquel que cometa adulterio se le sacarán los ojos. ¿Quién fue a cometer adulterio? Su propio hijo. Ah, no, como es mi hijo, no le hacemos nada. ¿Dónde quedaría la reputación de ese rey? ¿Dónde quedaría la manera de legislar de ese rey? Por los suelos. ¿Qué tiene que hacer el rey? Cumplir la ley que él mismo escribió. Atadlo, sacarle los ojos. Majestad, es tu propio hijo, tu heredero. Sacadle los ojos. La ley dice que cometa adulterio, se le sacan los ojos. ¿Sí o no? Sí. Sacadle los ojos. Le sacan un ojo y cuando van a sacar el otro ojo, ¿qué ocurre? Quietos. Sácame el ojo a mí. Majestad, no. ¿Cuántos ojos hay que pagar? 2. Sácamelo. Ese es el amor. Y esa es la justicia. Ahí se desarrollan dos cosas, ¿no? Justicia, ¿cuántos ojos tienen que ser quitados? 2. Este también vale. Al rey se le saca el otro ojo y su justicia es satisfecha. Es un ejemplo de lo que hizo Dios. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Y Cristo lo hizo. Él mismo lo hizo. Eso era la Pascua. Y Cristo sabía que eso iba a ocurrir ahí. Ya por último, para terminar, pues vamos a San Juan 13. Para terminar esta introducción. Recuerden, esto es una introducción del aposento. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Quién son los suyos? ¿Quién son los suyos? Dice aquí, como había amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Quién eran los suyos? En San Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran esos suyos? El pueblo de Israel. Él vino al pueblo de Israel, los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero ahora aquí está hablando de otros suyos. ¿Quiénes son estos suyos? Los discípulos. ¿Por qué? Porque el Padre se los dio. Cuando Jesús está hablando de las ovejas, no, y hablando de los que iban a ser salvos, está hablando en primer lugar de los discípulos. Dice, Padre, yo a ellos los he salvado, tú me los diste, y no hay nadie mayor que tú, y como tú me los diste, nadie me los puede arrebatar de la mano. ¿Sí o no? ¿Hay una oveja de Dios que pueda venir el diablo a robar? No, porque el Padre se las dio. ¿Y quién es más fuerte, el Padre o el diablo? El Padre es más fuerte, nadie las puede Cristo dijo, nadie las puede arrebatar de mi mano. Puede ser que la oveja se pierda, se descarríe. ¿Y qué ocurre? Que va el pastor a por la oveja y la trae. Hermanos, un salvo no puede perder la salvación. Un salvo se puede descarriar, pero el Padre lo trae sí o sí. Lo trae o en vida, con pruebas y con castigo y con disciplina, o literalmente con muerte. Eso aparece en la Biblia. Dios no va a perder las ovejas. Pero si la oveja persiste en perderse y en extraviarse, Dios coge a la oveja, la trae al redil, o Dios coge a la oveja y la sacrifica. Y eso puede pasar contigo y conmigo. Pasó con Ananías, con Zafira, pasó con muchas personas. Y no podemos tomar en ligereza el pecado, porque el amor derramado fue demasiado. Él nos compró. El 1 Corintios capítulo 7, dice, Pablo le dice a los hermanos de Corinto, por eso vosotros no podéis vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque por precio fuisteis comprados. Hemos sido comprados literalmente con la sangre de Cristo. Por eso somos de Él. Esos son los suyos. Aquí los suyos, ¿quién son? Los discípulos. Y después van a venir otros suyos. ¿Quién? Todos aquellos que confían en la sangre de Cristo. Esos son los suyos. Pero en ese momento no había más suyos. En ese momento solo había 12. 12 que él amó, pero suyos literalmente 11. Ya en San Juan capítulo 6 dice, yo os he escogido a vosotros los 12. Y uno es diablo. Porque dice la palabra que el diablo había puesto en el corazón. Hemos leído, ¿no? Versículo 3, en el capítulo 13, cuando comenzamos, dice que el diablo ya había puesto en el corazón, versículo 2, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ven, el diablo opera así en el corazón de los hombres. Pero Dios no nos deja de amar. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 10, os voy a leer, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados. Vuelvo a repetir, Primera de Juan capítulo 10, versículo 10. 4:10. Eso es el amor de Dios, ¿en qué? No en que nosotros amamos a Dios, eso es la religión. La religión busca eso, yo hago esto y consigo el amor de Dios, yo hago aquello y consigo el amor de Dios, yo y... No. La verdadera religión, la verdadera relación es que Él ya me amó y como Él ya me amó, yo respondo a ese amor con obediencia. Si yo no comprendo que Él me amó, yo no voy a obedecer. ¿Por qué no obedezco? Porque no lo he comprendido, todo lo que Él me ha amado. Y eso es la dificultad en el creyente. Entender verdaderamente cuánto Dios me ha amado. Cuando yo entiendo la cantidad de amor que he recibido, yo puedo manifestar la obediencia acorde con lo que he entendido de amor. ¿Sí o no? Ustedes, cuanto más amor reciben, ¿cómo obran? Piensen. Si a ti te hacen regalos todos los días, te invitan a comer todos los días, te llevan a pasear todos los días, te hacen halagos todos los días, te miman todos los días, ¿tú qué vas a hacer? ¿Sí? ¿A que no? Oye, ¿tú estarás? ¿Sí o no?
Cuando viene tu esposa con el desayuno, ha estado en la cocina haciendo, ¿no? ¿Qué? Un bollo de pescado, ¿no? Ha estado haciendo algo rico y llega y te lo pone, toma cariño para ti con tu cafecito, con... gracias. No. Gracias, mi amor, hoy. Bueno, te voy a dar un beso. Esa es la respuesta natural a cuando uno es amado. Pero ¿por qué ante el amor de Dios no respondemos así? Porque Él nos ha amado incuantitativamente. No hay cantidad para demostrar, para calcular el amor de Dios. Es incontable. Pero ¿por qué nuestra respuesta a Él no es recíproca? Porque no comprendemos. Pero dice que Dios, o sea que Cristo había amado a los suyos, aun siendo imperfectos los suyos, Él los amó porque es natural, porque Cristo es la naturaleza de Dios, la deidad de Dios. No había nada que pudiesen hacer los discípulos para que Cristo los dejase de amar. Ni aun siendo contumaces y rebeldes, ni aun siendo criticones, ni aun siendo avariciosos, queriendo ser uno primero, otro primero. No había nada en esa mesa, y en esos días, en esos años, que los apartase de Él, de Cristo, porque Él los amaba como tal y como ellos eran. Igual que tú amas a tu hijo o a tu hija tal y como es. Yo pienso que aquí nadie cambiaría a su hijo ni a su hija. ¿Lo cambiarían? Y dice, mira, te vamos a dar un hijo más guapo, más obediente, más bueno y más listo. ¿Aceptan el cambio? No, yo quiero a mi hijo tonto, feo, rebelde, enano, gordo. ¿Por qué? Porque es mío. Es mío. ¿Sí o no? Es mío. Yo lo quería con los ojos verdes. Es tuyo. Es tuyo, por eso lo amas. Y aunque te traigan uno muchísimo mejor, aparentemente no, tú vas a querer el tuyo, porque es tuyo. Ese es Dios, es que es mío. Por eso, ¿por qué yo amo a los míos? Porque es mío. Porque es mío. Y ese es el amor que Dios nos muestra, que somos suyos. El problema es cuando uno no es de Él. Y entramos al punto final de este pasaje, y habla de la traición de Judas. San Juan 6:70 dice que cuando lo que he dicho, ¿no? Que escogió a los 12, pero uno era diablo. Hay algunos que piensan y ponen a Judas como, no, pobrecito, porque él tenía la mira verdaderamente donde tenía que tenerla, por eso le entregó a Cristo como diciendo, venga, voy a hacerlo yo porque ninguno de estos lo va a hacer. Y por eso entregó a Cristo, porque entendía que la misión de Cristo era morir. Por eso él dijo, venga, yo lo hago, me sacrifico. No, ese no era el corazón de Judas. El corazón de Judas era el corazón de que cuando vio a una mujer que traía un frasco de alabastro de perfume de gran precio, de 300 denarios, algo así como 50.000 euros, y lo derramó sobre el Señor, dijo, ¿pero qué hace esta mujer? Eso se podría vender y dar a los pobres y a mí. Y dijo esto no porque se preocupaba de los pobres, sino porque era ladrón y metía la mano en la bolsa, porque los discípulos llevaban todos una misma bolsa. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama cuando contamos todo el dinero para una porra? ¿No? ¿Cómo es? Una vaca. A una vaca, ¿no? Oye, ¿cuánto tenemos? Yo 5, yo 10, venga, vamos a juntarlo todo, venga, a beber. Y todos llevan una bolsa. Los discípulos, todos. ¿Quién llevaba la bolsa? Oye, yo que soy una mano inocente, yo voy a llevar la bolsa. Y Judas llevaba la bolsa. ¿Y qué hacía Judas? Esto para mí. Y esa mujer, cuando derramó ese frasco, Judas no estaba en que ese dinero fuese para los pobres, sino que ese dinero fuese para esta bolsa. 300 denarios, lo que habría hecho yo con 300 denarios. Dice que en ese momento ya decidió, mira, si no vamos a ningún lado. Esto no, ¡qué desperdicio! Voy a venderlo, ¿no? ¿Y vendió a Cristo por cuánto? 30 piezas de plata. ¿Saben qué se compraba con 30 piezas de plata o qué se pagaba con 30 piezas de plata? ¿Qué se pagaba? En Éxodo capítulo 21, versículo 32, dice que cuando un esclavo o esclava fuese corneado por un buey o por un toro, ¿qué tenía que pagar el dueño del buey? 30 siclos de plata. ¿Qué costaba 30 piezas de plata?
un siervo, un esclavo, un moribundo, un esclavo que había recibido una cornada. Pues eso es por lo que vendió Judas al Señor. Esto aparece, vuelvo a repetir, Éxodo 21, 32, por si lo quiere buscar. Éxodo capítulo 21, versículo 32. Judas no lo vendió por una gran cantidad de dinero. Judas no iba a vivir el resto de su vida con eso que le dieron. Él dijo, voy a sacar ya lo que sea, me da igual, venga, dame lo que quieras. 30 piezas de plata. Por eso Judas después, con sus remordimientos, no con arrepentimiento, sino remordimiento, dijo, ¿qué hago yo con esto? Volvió con sus 30 monedas de plata y dijo, he vendido la sangre de un inocente. Tomad, no lo quiero. ¿Qué dijeron? Quédatelo. Así, ¿no? Y dice que lanzando las monedas, se fue y se ahorcó. Se fue y se ahorcó. ¿Por qué hizo eso? Porque él nunca creyó en Cristo. Si él hubiese creído en Cristo, él habría esperado, como hizo Pedro. Pedro le negó 3 veces, pero él esperó. Luego vino Cristo, Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? 3 veces, ¿no? Preguntó. Y Pedro ya se acordó de las 3 veces que le negó. Y dijo, sí, sí, te amo, hombre, que sí. Ya, hombre, no me hagas esa pregunta. Sabes que te amo, pero tú sabes que soy hombre, que soy débil. La enseñanza de Judas, porque es una enseñanza, nos hace pensar en 2 cosas. En primer lugar, que tú puedes tener privilegios espirituales, porque Judas tuvo privilegios espirituales o no. Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13 dice que los 12 fueron enviados y hacían milagros y señales y prodigios y sanaban. Y Judas también sanaba y hacía prodigios. ¿Saben por qué? Porque Cristo les dio la autoridad, les dio la potestad. Y esto hay que entenderlo con mucho cuidado. Judas tenía potestad para hacer milagros, pero no por eso iba a ser un verdadero creyente. Judas durante 3 años y medio, no aparece en la Biblia el llamamiento de Judas, aparece el llamamiento de Leví, el llamamiento de Pedro, el llamamiento de Pablo, pero el llamamiento de Judas no aparece. Yo pienso que él vino solito. Pienso que él vino solito llamado por su codicia. Oh, y mira, grandes multitudes le siguen. Voy a acercarme a ver qué puedo rascar, ¿no? Él durante 3 años y medio vio al maestro, vio las señales, vio los prodigios. Pero ¿saben qué ocurrió en él? Lo que ocurre en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Que esa palabra va para falsos profetas, falsos maestros. Que muchos vendrán y me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Y entonces Cristo dice, entonces os declararé, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Son creyentes? No son creyentes. Ellos dicen que son creyentes. Ellos dicen, Señor, Señor, hemos hecho en tu nombre, hemos hecho en tu nombre, en tu nombre. Pero yo os he llamado, no os conozco. Miren, todo aquel que Cristo llama, Cristo le conoce. O Cristo llama a personas que no conoce. Cristo llama a los que conoce. Y los que conoce responden a Cristo. Pero hay algunos que se apuntan. Como Judas se apuntó. Yo me apunto. Si es algo bueno, yo me apunto. ¿Alguien quiere un viaje? Yo me apunto. Al vertedero. ¡Ay! Para lo bueno todos nos apuntamos. Lo que nos enseña la historia de Judas es que algunos pueden llegar muy lejos en la profesión cristiana sin haber experimentado una verdadera conversión. Fíjense si algunos pueden llegar lejos que hasta pueden llegar a la muerte creyendo que habían sido convertidos. Otros no, otros se va a revelar antes. Otros en el camino van a dejar la congregación. Como dice Juan, ¿no? Salieron de nosotros, ¿para qué? Para que se manifestase, para que se mostrase que no eran de nosotros.
¿Eran de nosotros? No, no, no. Estaban entre nosotros, pero salieron para que veamos que no eran nuestros. Algunos saldrán ellos solos. Como entraron, saldrán. Y también está hablando de los falsos profetas. Pero habrá otros que estén hasta el final, pero no eso certificará que son. Porque lo que certifica que tú has recibido una verdadera conversión es que tú certificas una verdadera obediencia. Ni más ni menos. ¿Quién es aquel en Mateo 7? ¿Quién es el que puede decir Señor, Señor? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ese es el verdadero creyente. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y en segundo lugar, Judas nos da otra enseñanza de ¿por qué tú buscas a Cristo? ¿Por qué tú estás aquí hoy? ¿Qué buscas tú de Cristo? ¿Qué interés te ha llevado a venir a este lugar? ¿Beneficio? ¿Vienes a este lugar para solucionar tus problemas? ¿Vienes a este lugar para solucionar tus problemas matrimoniales? ¿Vienes a este lugar a solucionar tus problemas económicos? ¿Piensas que Dios te va a encontrar empleo aquí? ¿Te va a dar, como vienes a la iglesia, yo te voy a buscar trabajo? ¿Vienes a este lugar a solucionar tus problemas físicos, emocionales, psicológicos? Es motivo equivocado. Tú tienes que venir a este lugar a solucionar con mayúsculas el problema. Cuando uno viene a este lugar tiene que venir a solucionar el problema, que el problema se llama pecado. ¿Entienden? Cuando tú soluciones el problema con mayúsculas, vuelvo a repetir, entonces ya hablaremos del otro. Pero si tú vienes aquí a buscar otra cosa que no sea Cristo, te va a pasar como a Judas. Te vas a frustrar. Te vas a enfadar. Vas a estar incómodo. Porque Judas estaba incómodo. Porque ya el diablo había puesto en su corazón entregarlo, no ahí. Él ya venía maquinando, pero ya en ese momento ya el diablo entra así. Aquí cuando dice la expresión que el diablo puso en su corazón, representa como alguien que siembra algo. El diablo entra y siembra en tu corazón. Y puede sembrar, si tu corazón no es de Cristo, el diablo puede sembrar en tu corazón muchas cosas. Puede sembrar chisme, puede sembrar odio, puede sembrar rencor, puede sembrar amargura, puede sembrar todas esas cosas malas. De hecho, la parábola del sembrador representa el corazón del hombre como ¿qué? Como un campo en el cual se puede sembrar. Y pueden crecer cosas, ¿como qué? Como cizaña. Espinos, sí, cardo borriquero. Pero eso no estaba ahí, eso vino y sembró el diablo. Como vino el diablo y sembró en Eva. Judas predispuso su corazón al amar al dinero para que el diablo sembrase en él lo que él quisiese. ¿Y qué sembró? Odio al maestro. ¿Qué sembró? Amargura, rencor. Si tú vienes a esta iglesia, si tú vienes a esta congregación por otra cosa que no sea Cristo, estás equivocado. Recapacita. Busca primero al Salvador. Después ya vendrá el médico para tratar con tus dolencias. Cuando tú seas de Él, Él ya tratará con tu ansiedad, con tu estrés, con tu agotamiento, con tu falta de liquidez, porque saben que Dios a sus hijos no los deja pasar hambre. Pero no vengas primero a solucionar tus problemas de hambre, ven primero a solucionar tu problema de pecado. Y eso es lo que Dios nos invita a hacer, un día tras otro. Vale. Me ha faltado hablar algo del versículo 3, porque dice que sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, pero esto ya lo hablaremos la próxima semana, ¿vale? Porque hay mucha tela que cortar. Hoy vamos a pensar hasta aquí, ¿vale? Repito, aposento alto, muchas enseñanzas, no aparecen en los otros evangelios, solo Juan se centra en explicar mayormente lo que ocurrió en esa habitación y en esas calles de Jerusalén
para nuestra enseñanza. Y en primer lugar nos enseña que Cristo, que hizo, vino al mundo como el Cordero de la Pascua, que Él sería la Pascua verdadera y que viene a enseñarnos lo necesario para nuestra vida. Vale, vamos a terminar aquí. Muchas gracias por escuchar tan atentamente. Vamos a orar y terminar. Señor Dios, Padre eterno, Dios dador de vida, a ti queremos orar, Señor, para terminar esta palabra, esta predicación, para terminar, Señor, este tiempo que tú nos has dado, en el cual hemos comenzado, Señor, solo así unas pequeñas pinceladas de tu palabra, pero cuán deliciosa es, Señor, día tras día poder desmenuzar y poder deleitarnos en estas enseñanzas que tú nos has dejado, Señor. Y sobre todo, Padre, en esta ocasión aprendiendo lo que ocurrió en aquel aposento alto, que ya estaba preparado para recibir a esos hombres débiles, pequeños, rebeldes, pero que el Señor tenía preparado ahí una gran bendición. En primer lugar, todo su amor, todo su corazón estaba en aquel lugar donde su amor derramado se transmitiría a través de enseñanzas útiles para ellos, para aquellos 11, Señor, y que para nosotros también deben servir en este día. Padre Santo, son tantas cosas las que nosotros necesitamos, pero lo más importante es tu amor. Necesitamos más amor, no recibirlo porque ya lo recibimos, sino comprenderlo. Necesitamos comprender, Señor, cuánto nos amaste. Nos amaste en aquel lugar, nos amaste en la cruz, nos has amado hasta el fin, y no hasta el fin de nuestros días o hasta el fin de la vida de Jesús, sino que nos has amado hasta la plenitud, hasta los siglos de los siglos, porque cuando nosotros dejemos esta tierra mundana, pasajera, perecedera, tú nos seguirás amando por los siglos de los siglos y podremos ser participantes de ese amor, Señor. Eso es el amor hasta el fin. El amor de este mundo es como este mundo, temporal, liviano, condicional. Pero tu amor es eterno, perfecto. Y no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de Él, Señor. Esa es nuestra esperanza de gloria. Esa es lo que esperamos. Te damos las gracias, Padre Santo, por todas esas cosas. Y por todas las demás. Lo oramos como siempre en su nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.